Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador del Club Atletismo Se Enseña, y hoy en Manual de Entrenamiento vamos a hablar del cuádriceps, amortiguador del corredor y bueno, y de cualquier deporte donde esté la carrera involucrada. Como siempre vamos a ir viendo en las distintas imágenes un poco su anatomía, su función, vamos a ver su origen, su inserción, vamos a conocer un poquito mejor esta musculatura y al final del vídeo seguro que vais a conocer mejor toda la función del cuádriceps y bueno, vamos a ver también un poco cuál es su principal riesgo de lesión o por qué se puede lesionar esta musculatura. Y como digo, vamos a ir viendo las imágenes que lo vamos a entender todo mucho mejor. Bien, la musculatura del cuádriceps viene de cuatro músculos, cuatro vientres musculares. En azul los he marcado, donde está el recto femoral, que es el más superficial, el más externo. Luego tenemos el vasto intermedio, que es el más profundo de los cuatro. El vasto interno, que se sitúa en la parte interna, y el vasto lateral, que se forma o está en la parte externa. Hay que decir que esta musculatura del cuádriceps es fundamentalmente, es extensora de rodilla, para lo que está diseñado, para extender la rodilla y contraerse y ejercer fuerza en esa extensión de rodilla. Y bueno, luego tenemos el recto femoral que a diferencia de los otros tres grupos musculares o los otros tres vientres musculares, el vasto intermedio, vasto interno y vasto lateral, el recto femoral tiene una particularidad y es que es el único de los cuatro que es biarticular. Esto quiere decir que trabaja en dos articulaciones. Como veis, se origina en la cresta ilíaca, sobrepasa la articulación de la cadera. Por tanto, os he dicho que el músculo del cuádriceps es extensor de rodilla, pero de los cuatro vientres musculares pues está el recto femoral, que no solamente actúa en la rodilla, sino que también actúa en la cadera, en este caso flexionando la cadera, pero como asistente de los principales flexores de cadera, que son la musculatura del psoas. Como veis, os pongo aquí, se origina en la cresta ilíaca sobrepasando la cadera y se inserta en el borde superior de la rótula, donde continúa a través del ligamento rotuliano hasta llegar hasta la tibia, ¿vale? Como os he comentado, la principal función del cuádriceps, en este caso también del recto femoral, es extender la rodilla, pero también tiene otra función que es la de flexionar la cadera ayudando al psoas. Por tanto, este recto femoral pues es el que más trabaja o el que mayor trabajo tiene de los cuatro vientres musculares que forman el cuádriceps. Bien, aquí os he puesto los otros tres músculos, el vasto interno, vasto intermedio y vasto lateral, que bueno, aquí como veis en azul, ninguno de ellos sobrepasa la cadera. Por tanto veis que todos llegan a la rótula. Por tanto ya nos está diciendo que solamente trabaja o actúa sobre esa articulación que es la rodilla, en este caso en extender la rodilla. Bueno, en este vídeo, o sea, en esta imagen, es un poco lo mismo que habéis visto en la imagen anterior, un poco más detallada. Aquí estaría la articulación de la cadera y como veis no la sobrepasa en ningún caso ninguno de los otros tres músculos. O sea, es solamente el recto femoral que sobrepasa la articulación de la cadera. Y bueno, ya os he comentado que solamente actúa tanto el vasto interno, intermedio y externo en la articulación de la rodilla. Bien, la función de la musculatura del cuádriceps, bueno, como os he comentado, el recto femoral, que es biarticular, pues aquí os he puesto los principales trabajos que hace este recto femoral. Como veis en esta primera imagen, os he dicho que es ayuda al psoas en la flexión de cadera. Como veis, flexiona el muslo hacia arriba, le lleva hacia arriba. Y luego, para lo que está diseñado, que es principalmente extender la rodilla, que es su trabajo principal. Pero lo que quiero que entendáis sobre todo en este vídeo es que la musculatura del cuádriceps principalmente funciona extendiendo la rodilla, por tanto es extensora de rodilla, y que toda la musculatura del cuádriceps, salvo el recto femoral, solo actúa en la rodilla. El recto femoral actúa también en la cadera, ayudando al psoas en la flexión. Bueno, y esta es una parte muy importante del cuádriceps
que es el vasto interno y el vasto lateral. Bueno, el vasto interno y el vasto lateral, como digo, al ser musculatura del cuádriceps, se extiende la rodilla, pero sobre todo actúan como guía de la rótula cuando hay esta flexión y extensión de rodilla. Hacen que la rótula vaya alineada en los movimientos de esta rodilla. Y bueno, cuando hay un desequilibrio muscular entre el vasto interno y el vasto lateral, hace que esta rótula no se mueva correctamente y pueda ocasionar lesiones articulares. Esta lesión tan conocida como es rodilla del corredor, que al final no es más que un desgaste articular porque no funciona correctamente o no actúa correctamente esta rótula, que tiene mucho que ver porque hay un desequilibrio muscular entre el vasto interno y el vasto lateral y provoca este desgaste del cartílago. Esto lo vamos a ver aquí en esta otra imagen donde, bueno, como veis, el vasto interno es principalmente activo en los últimos 15 grados de extensión de rodilla, mientras que el vasto lateral, que es el músculo más voluminoso de los 4 del cuádriceps, actúa en todo el recorrido de la extensión de rodilla. Y aquí lo que pasa es que para que entendáis un poco cómo funciona, el vasto interno lo que hace es que tira de la rótula hacia interno y el vasto lateral lo que hace es que tira de la rótula hacia externo. Por tanto, cuando esto está equilibrado, tanto el vasto interno como el vasto lateral, la rótula consigue moverse de manera muy regular y no produce este desgaste articular, ya que la rótula siempre va alineada. Cuando hay un desequilibrio, que hay un músculo más fuerte que otro, el fuerte siempre se lleva la rótula hacia su lado y lo que hace es que esta rótula se mueve de manera desalineada. Esto es lo que provoca este desgaste articular, que no es por otra cosa que produce una mala mecánica de la función de la rodilla, que viene a ser principalmente porque hay un desequilibrio muscular entre esta musculatura que tiene que trabajar de manera sincronizada. Este desequilibrio fundamentalmente viene, bueno, el vasto interno es el que tiende más a perder esta musculatura, por tanto es el vasto externo el que siempre se lleva la rótula, o casi siempre se lleva la rótula hacia su lado. Bueno, el vasto interno, siempre que hemos tenido alguna lesión o alguna cirugía de rodilla, tiende a perder mucha masa muscular porque, como digo, solo se activa o su principal activación solamente está en los últimos 15 grados de extensión máxima de rodilla, mientras que el vasto lateral se activa en todo el rango articular de la rodilla. Por tanto, siempre que hay alguna lesión o cirugía de rodilla, es el vasto interno el que pierde esta fuerza o esta masa muscular y es lo que puede hacer que la rótula no se mueva de manera adecuada. Bueno, como os digo, cuando este vasto interno pierde fuerza, pues puede dar lugar a inestabilidad de la rodilla y sobre todo esta inestabilidad puede dar lugar a recaídas de lesiones pasadas. Por tanto, como veis, este equilibrio entre el vasto interno y vasto lateral es fundamental tanto para prevenir lesiones articulares como para que esta rodilla funcione correctamente. Bueno, y luego hemos visto el recto femoral, el vasto interno, el vasto lateral, nos falta por ver el vasto intermedio, que es el más profundo de los 4 músculos, es del que menos se habla, se sitúa por debajo del recto femoral y bueno, como digo, aunque es del que menos se habla, es fundamental para dar estabilidad y soporte a esta rodilla y en patrones o movimientos tan cotidianos como levantarnos, caminar, correr, andar, pues es fundamental para darle estabilidad a esta rodilla que, bueno, que al final si no tiene esa estabilidad, pues puede provocar lesiones articulares. Bueno, como os he comentado anteriormente, el recto femoral colabora con el psoas en la flexión de cadera y bueno, su colaboración es tan importante que cuando el psoas no funciona correctamente o es débil, quien se carga con ese trabajo que no hace el psoas es el recto femoral, ya que, bueno, al final
como digo, es este flexor que está actuando aquí, ayudando a la cadera a flexionar, pero que, como digo, siempre tiene que ser como ayudante de esta musculatura flexora que es el psoas, pero no tiene que ser el principal actor para flexionar esta cadera, ¿vale? Cuando esto ocurre, pues como vamos a ver a continuación, pues se producen patrones posturales que nos pueden llevar a dolor y a lesión. Cuando el psoas es débil, pues se sobreactiva, hay una sobreactivación de este recto femoral y como principal lesión, pues una lesión en el recto femoral por sobrecargas o alguna rotura, pues simplemente pues porque está sobreactivado, está haciendo un trabajo extra, un trabajo para el cual no está diseñado, que es ser el principal flexor de cadera, cuando en la flexión de cadera solamente tiene que actuar como ayudante, pero nunca como flexor principal de cadera. Bien, por tanto, una de las cosas que puede pasar es, como lo más normal es que haya una lesión de este recto femoral, pero bueno, cuando hay un psoas débil, una sobreactivación del recto femoral, bueno, si no somos deportistas, si somos más sedentarios y no tenemos que hacer gestos que nos exige el deporte y que siempre son más intensos, se produce esta lordosis, que no es otra cosa que esta excesiva curvatura lumbar, que no viene provocada nada más que por otra cosa, que es porque la pelvis, hay una interversión pélvica, que es que la pelvis se posiciona hacia adelante y bueno, muchas veces lo que pasa es que tenemos dolor lumbar y no es otra cosa que por esta falta de activación del psoas, y es el recto femoral quien coge todo el trabajo. Esto provoca esta anteversión pélvica que por otra parte también produce una inhibición de la musculatura del glúteo. Eso hace que toda esta pelvis se incline hacia adelante. Y como veis, pues todo esto puede producir una rotación interna del fémur, provocando este valgo de rodilla que puede dar lugar a lesiones bastante graves de rodilla o incluso, como digo, este desgaste articular. Bueno, hay una sobreactivación de los aductores, este dolor que muchas veces tenemos en la ingle, y no es otra cosa que, bueno, como el psoas no funciona correctamente, pues también los aductores intentan dar estabilidad a esta pelvis y bueno, pues también da lugar a que haya una sobreactivación de los aductores y por tanto puede dar lugar a este dolor también de los aductores. Como digo, también da lugar a este desgaste articular porque la rodilla al final no se está moviendo de manera adecuada. Y bueno, como veis aquí también la tibia rota hacia interno en exceso, eso provoca una pronación excesiva del pie, donde puede dar lugar a lesiones como la fascitis plantar, que bueno, de la fascitis plantar ya tengo un vídeo que podéis ver y vais a ver cómo funciona el pie y cómo es el mecanismo de lesión de esta molesta lesión en corredores como la fascitis plantar. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que de verdad os gusta, nos interesa, cómo funciona el cuádriceps en corredores. Bueno, entendiendo que la musculatura del cuádriceps es extensora de la rodilla, pues vemos aquí como vemos a Rudisa, donde bueno, en el primer impacto la activación del cuádriceps tiene que ser máxima, ya que actúa como frenando la inercia y amortiguando el impacto, que puede llegar a ser hasta 3 veces nuestro peso corporal. Bueno, aquí se contrae muy bruscamente este cuádriceps para que en esta inercia la rodilla no se flexione en exceso y nos podamos caer y bueno y dando estabilidad articular a esta rodilla, que como digo puede provocar lesiones más graves tendinosas o ligamentosas. Y luego, una vez que salimos de este primer impacto, aquí ya sí esta musculatura del cuádriceps ya actúa en una posición que le gusta más, que es la de extender la rodilla, y ahí es muy eficiente trabajando esta musculatura, donde bueno, ahí es en el impulso donde ya extendemos por completo la rodilla, y ahí sí está diseñado esta musculatura del cuádriceps para trabajar de manera eficiente. Aunque a continuación vamos a ver que, como os he comentado anteriormente, es cierto que toda la musculatura del cuádriceps es extensora de la rodilla, pero si os acordáis, el recto femoral, que también actuaba en la flexión
de cadera aquí sufre demasiado, que eso lo vamos a ver luego a continuación, y ahí hay un potencial de lesión también bastante grande. Bueno, y en esta imagen pues nada más que decir, sino simplemente os he puesto a Rudisa, donde bueno, los que seguís el canal pues sabéis que soy un obsesionado de la musculatura, de que cada músculo trabaje de manera adecuada en el momento adecuado, y eso va a hacer sí o sí que técnicamente seamos mejores. Y bueno, aquí Rudisa, como veis, su cuádriceps en extensión de rodilla funciona perfectamente. Luego en el primer impacto siempre supinando. Bueno, en definitiva es que no puedo analizar más de Rudisa, porque es que básicamente es perfecto y bueno, para mí el mejor atleta de 800 de la historia. Y bueno, siempre me decís que no pongo ningún ejemplo de ejercicios. Bueno, pues como habéis visto, la musculatura del cuádriceps en el primer impacto, que es donde trabaja en excéntrico y amortiguando, pues bueno, aquí os he puesto algunos ejercicios donde la fase excéntrica, que es en la bajada, donde tenemos que frenar inercias, es donde hay que hacerle más, darle más protagonismo. Pues bueno, en la sentadilla, pues una vez que subimos con el peso, pues la fase de bajada, de frenado, pues lo bajamos más lento para darle más protagonismo a esta fase excéntrica. Lo mismo en esta imagen de aquí arriba, donde bueno, aquí en un step o en un escalón, aquí os he puesto con pesas, pero si sois principiantes, simplemente la bajada de un escalón o de un step ya estamos trabajando de manera excéntrica. Cuanto más lento lo hagamos, más importancia le estamos dando a esta fase excéntrica, que es lo que nos va a ayudar luego en carrera a que seamos mejores amortiguando ese primer impacto. Y bueno, y luego aquí, pues bueno, en un banco, en una silla, pues lo mismo. Una vez que estamos arriba, bajamos lento, dándole importancia a esta fase excéntrica. Y bueno, aquí os pongo algunos ejemplos de algunos ejercicios que podéis hacer para, que en carrera pues seamos un poquito más eficientes absorbiendo y amortiguando los impactos, que por otra cosa nos va a proteger a nivel articular. Bueno, y aquí es lo que os comentaba anteriormente, es un mecanismo lesional de margen del cuádriceps de este recto femoral, que como digo actúa en la cadera y en la rodilla. En este primer impacto, no, aquí solamente trabaja el cuádriceps, frenando esta inercia, como os he dicho, frenando, amortiguando, pero en esta segunda sí que, bueno, como os he dicho, el recto femoral, que es de los 4 músculos el que actúa también sobre la cadera. Vemos como en la extensión de rodilla aquí sí trabaja en una posición donde este recto femoral le gusta y es eficiente en este trabajo, pero por ejemplo aquí este recto femoral se tiene que estirar cuando su principal función o es la de, no principal, pero sí que para lo que está un poco diseñado es para ayudar al psoas en la flexión, pero nunca en la extensión. Y aquí lo que hace es un poco frenar de manera excéntrica, de la cual se está estirando a la vez que se contrae, para frenar un poco la potencia de este glúteo en extensión de cadera, y bueno, se está contrayendo a la vez que se estira esta fase excéntrica, y además está ejerciendo fuerza en sus dos puntos de anclaje, en el origen, que es como habéis visto, en la cadera, por encima de la cadera, la cresta ilíaca, y en la rodilla, en la extensión, en la rótula. Por tanto, aquí trabaja mucho y en una mecánica, sobre todo en esta parte de la cadera, para lo que no está diseñado en absoluto el recto femoral, y es donde se pueden producir lesiones más graves de este músculo, del recto femoral. Bien, y aquí un poco el resumen. La musculatura del cuádriceps está formada por 4 músculos: el recto femoral, el intermedio, el vasto intermedio, vasto interno y vasto lateral. La musculatura del cuádriceps es extensora de rodilla. El recto femoral es biarticular y participa también en la flexión de cadera. El recto femoral puede lesionarse por un psoas débil. Una debilidad del psoas y una sobreactivación del recto femoral puede causar alteraciones en la pelvis.
El equilibrio entre el vasto interno y el vasto lateral es fundamental para un correcto funcionamiento de la rodilla. Y entrenar el cuádriceps en excéntrico puede resultar muy interesante para reducir el riesgo de lesión. Bueno, pues esto es todo, chicos. Espero que os haya gustado. Bueno, haré algún vídeo más sobre anatomía del corredor. Y bueno, si hay algún tema que os interese, pues me lo podéis poner en comentarios y bueno, intentaré informarme, buscar información y ver si puedo hacer algún vídeo que os interese. Muchas gracias a todos por seguir el canal y bueno, nos vamos viendo en los siguientes vídeos.